Hola, ¿qué tal? Bien, tema necesario para hablar desde nuestra tarea, porque nosotros siempre pensamos el cuidado de la salud y el cuidado de las personas desde la vida, y muchas veces por mecanismos naturales que tienen que ver con nuestra naturaleza y la naturaleza de las personas para eh, vivir el día a día, nosotros obviamos a veces ciertos temas, evitamos hablar de ellos, eh, no por nada la muerte pasa a ser un tema tabú, frecuentemente porque es un tema que nos afecta a todos. La muerte es lo único seguro que tenemos en la vida. Nosotros podemos dudar de un montón de cosas que nos puedan suceder. Podemos pensar en que podemos o no conseguir un trabajo, que podemos estar o no en pareja, o formar una familia, o viajar. Hay muchas cosas que pueden suceder o no pueden suceder en nuestras vidas. Pero hay una sola cosa que sí sucede y que va a suceder inexorablemente en algún momento de nuestras vidas, que es la muerte. Y con ello, el significado que tiene la muerte para las personas, entendiendo que el ser humano es el único animal que tiene conciencia de finitud. Si nosotros podemos observar cómo transitan la muerte en los animales, vamos a observar que, en primer lugar, que ellos viven el día a día, no tienen un registro de lo que es pasado y futuro, viven el presente, y que, por sobre todas las cosas, no parecen tener conciencia de finitud, pero nosotros sí. Y de alguna manera podemos teorizar que esa conciencia de finitud le da al ser humano una particularidad en su modo de ver el mundo, en su modo de ver la vida y en esa ansiedad que tiene por hacer cosas y hacer cosas que le permitan trascender, que le permitan más vida, que le permitan eh, hacer aportes a la comunidad. Y muchos dicen que quizás esa conciencia de finitud es lo que a veces enloquece al ser humano, ¿no? Lo enloquece desde el punto de vista de que le genera un nivel de ansiedad muy alto. Pero más allá de todas esas cosas a veces que se nos cruzan por la cabeza con respecto al tema de la muerte es un hecho natural, es un hecho fisiológico, eh, que está apoyado por muchísimas teorías y culturalmente y y desde el punto de vista espiritual tiene muchísimos significados para las personas. Es una etapa más de la vida y como tal, nosotros en nuestra carrera y a lo largo de nuestra carrera vamos a estar frecuentemente enfrentados a eso, porque nosotros nos enfrentamos al desafío de salvar vidas y muchas veces nos enfrentamos al desafío de acompañar en la partida algo tan trascendente como salvar una vida, porque es parte de la vida misma. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar un poquitito de algunas cuestiones que tienen que ver con los comportamientos y con lo que hace a las pérdidas y al duelo, y algunas cuestiones más operativas o que tienen que ver con nuestro manejo cotidiano, con lo corporal, ¿sí? Bien, como habíamos dicho antes, el final de la vida es un aspecto trascendente en las personas, en todas, en absolutamente todas, porque, como bien dije antes, es lo único seguro que tenemos. No sabemos cuándo ni cómo, pero es un hecho de la vida misma, que puede conllevar ciertas inquietudes o ideas. Hay muchísimas teorías con respecto a lo que representa para nosotros y qué es lo que sucede después. Eh, de cualquier manera, tiene ciertos aspectos, la muerte en la vida de los individuos, que hacen, por ejemplo, a el entorno afectivo, porque la muerte implica la separación o la pérdida en lo que es la continuidad afectiva de las personas y en los núcleos de las personas, toda vez que la persona se relaciona con otros, dado que los seres humanos somos seres sociales. En ese mismo sentido, también la muerte tiene una trascendencia a nivel social con la pérdida
de un miembro. Eh, los aspectos que tienen que ver con lo físico y cómo se llega a esa situación de final de vida. eh, si se llega a través de un periodo prolongado de sufrimiento o de dolor, si es de una manera muy abrupta, si la muerte se produce en etapas tempranas o en etapas tardías de la vida, es decir, algunas cuestiones que hacen específicamente a las cuestiones físicas de la muerte, son también, caracterizan y le dan una particularidad a ese suceso en la vida de la persona. Y con ello, con todo ello, englobamos también aquellos valores que entrecruzan la trascendencia del ser humano, porque la muerte en sí misma tiene significado en sí mismo y es parte de un ciclo, es decir, es a través de la muerte también que se establece también el ciclo de la continuidad y el ciclo de la vida y la preocupación de las personas en que todas aquellas acciones de la vida puedan continuar o trascender más allá de la desaparición física en este plano. Podemos hablar desde muchas formas y cada uno debe respetar sus propias creencias con respecto a este tema, porque obviamente que es un tema no resuelto por la ciencia. Recuerden que la ciencia no puede responder absolutamente todas las inquietudes que nosotros tenemos, porque la verdad es muy amplia y escapa absolutamente la totalidad de los conocimientos, escapan a las posibilidades humanas. Bien. Nos vamos a centrar primero en el proceso. Cuando me refiero al proceso, me refiero al proceso desde lo que representa para las personas y desde el comportamiento. Tenemos que distinguir primero dos grandes definiciones, que es la definición o el concepto de pérdida y el concepto de duelo. Las pérdidas son parte de la vida misma, atraviesan la vida misma como parte de los cambios radicales que experimentamos continuamente. Nosotros siempre tenemos ganancias y pérdidas. Eh, Toda vez que, por ejemplo, cuando perdemos un trabajo, cuando tomamos un trabajo, es ganancia, pérdida. Cuando un niño muy pequeño experimenta el destete, supongamos que la mamá ya no puede darle la teta por algún determinado motivo, algún tema de salud y tiene que pasar a leche de biberón, eso es una pérdida también, existe un comportamiento que se produce en el niño por esa pérdida de esa acción, esa rutina. Todo el tiempo nosotros estamos experimentando pérdidas de diferente magnitud e impacto para nuestras vidas, siendo la muerte la pérdida mayor, la más importante de todas, eh, constituyendo la muerte el último acto que realizan las personas en este plano terrenal. De ahí la importancia de lo que vamos a compartir hoy, porque nosotros en ese proceso tenemos un papel muy importante. eh, y todo aquello que nosotros podamos facilitar y favorecer en este proceso es muy importante para la vida tanto del que parte como de los que quedan de este lado del mundo, ¿no? ¿Sí? De este otro lado, si podemos decir que se cruza un umbral. Bien, y el duelo habla de la respuesta, cómo nosotros nos comportamos frente particularmente a estas pérdidas, entendiendo que dentro de todas las pérdidas nosotros nos vamos a focalizar en una en particular, que es la muerte, que es la pérdida más importante que existe en la vida de un ser humano. Ese comportamiento llamado duelo, esa respuesta emocional a una pérdida, puede presentarse de diferentes formas. Como el duelo normal habla de un comportamiento en el que ese proceso a través del cual la persona va desarrollando conductas y comportamientos para lograr acomodarse a la nueva situación, cumple tiempos preestablecidos. Es lo que se dice el duelo normal o el duelo típico. Existen personas que pueden experimentar lo que se llama el duelo anticipado, que es una respuesta emocional a la pérdida en la que esa pérdida es experimentada con antelación a la pérdida real.
Por ejemplo, supongamos una persona que eh, en la familia está experimentando una enfermedad muy prolongada que va a tener forzosamente un mal desenlace, y en muchas oportunidades nosotros vamos a observar que el entorno ya adquiere ciertas conductas de distanciamiento de la persona, eh, que van anticipando ese desapego, es decir, esa idea de que la persona ya está partiendo. Eso lo vamos a notar en algunas oportunidades en pacientes que justamente están atravesando una enfermedad prolongada, cuando vemos que los familiares ya no vienen tan seguido a verlo, no tienen una relación afectiva tan estrecha, se van distanciando, ya no hay tanta emocionalidad, y es porque están anticipando las respuestas emocionales que hacen a acomodarse a la situación de la pérdida. Recuerden que en el duelo lo que hacen las personas es eh, establecer un ajuste psíquico a la situación nueva para poder aceptar la pérdida. A lo que apunta el duelo es a poder aceptar la pérdida para poder luego continuar la vida, entendiendo, incorporando esa pérdida como tal, y que esa pérdida no represente un dolor psíquico de manera continua o de manera permanente. Los duelos sin derecho hablan de aquellos duelos en los que no se puede, la persona no puede manifestar abiertamente el dolor por la pérdida, no puede completar sus etapas, porque quizás se trata de una situación que es tabú, ¿sí? Una muerte que puede representar tabú, o que puede no comprenderse dentro de otro aspecto, qué sé yo, por ejemplo. eh, en el caso de una persona que se ha separado, se muere la expareja, ¿sí? Eh, Quizás no se permita exteriorizar el sentimiento que le produce, porque bueno, es una expareja, ¿no? Ya no es tu pareja, entonces no debería, no debería afectarte tanto. En realidad la afectación va a depender de cada persona y de ciertos vínculos emocionales y ciertas afectaciones que no han sido del todo resueltas, o apegos que no han, digamos, desapegos que no se han cumplido en algún punto. Entonces, son aquellos duelos aquello de lo que no se habla, ¿no? Eh, un ejemplo también del duelo sin derecho, que a veces muchas mujeres experimentan, es en los abortos espontáneos del primer trimestre. Eh, Tratándose en muchos casos em, de embarazos de pocas semanas, cuando se producen abortos espontáneos de embarazos de pocas semanas, es muy frecuente de escuchar bueno, pero eran pocas semanas, era muy chiquitito, ya vas a tener otro, ya vas a intentar de nuevo, no entendiendo que no deja de ser una pérdida, deja de ser un duelo que va a tener que atravesar todas esas etapas, pero que muchas veces es minimizado por el entorno bajo otros argumentos, pero que no consideran que la persona lo está viviendo con la misma intensidad como si se hubiese tratado de un embarazo más avanzado, porque tengamos en cuenta que no sabemos detrás de la historia de esa mujer qué nivel de apego tuvo y de afectación emocional con respecto a el avance de ese embarazo. Sin embargo, muchas veces existen esas cosas, ¿no? Que el entorno no le da el espacio para poder expresar, y esa cosa de minimizar o de tapar, bueno, ya está, no es para tanto, eh, palmadita en el hombro, y no dejar que la otra persona lo exprese con la intensidad que verdaderamente lo siente. El ambiguo habla de aquellos duelos que no pueden en realidad del todo concretarse. Por ejemplo, imagínense una, una tragedia aérea. Piensen en los familiares eh, de los tripulantes del ARA San Juan. Ellos no pudieron, es decir, saben positivamente que murieron, pero lo saben desde la teoría, desde lo que se ha descubierto, desde lo que se sabe,
pero no pudieron seguir una secuencia que les permita, que les haya permitido ver con sus propios ojos o poder elaborar la idea de la muerte y la pérdida de esos seres queridos. Nunca vieron los cuerpos, un buen día los vieron ir, subirse al ay, no me sale la palabra, bueno, a la embarcación, ahora no me sale la palabra, al submarino, eso, al submarino, eh, y no los vieron volver, como sucede con las tragedias aéreas, como, como sucede con una persona que ha sido secuestrada y la mataron. Entonces, esa, este, esa falta de información que hace a no saber qué pasó durante ese tiempo en el que no se tuvo contacto con la persona y que la persona muere, genera lo que se llama un duelo ambiguo, que es un duelo que no termina nunca, es un duelo por la mitad, em, y que a veces puede derivar en el duelo complicado, que es del que vamos a hablar a continuación y que tiene que ver con duelos que se prolongan indefinidamente en el tiempo, en el que no se superan etapas y no se logra aceptar la pérdida. Los duelos exagerados en donde la expresión de esta pérdida es excesiva para, para la pérdida que se ha experimentado, a veces sucede, y que tiene que ver también con cuestiones propias, cuestiones emocionales individuales de la persona que hacen que quizás se exacerbe una respuesta emocional en un duelo, porque quizás está sobredimensionado o está mucho más, o se percibe con mucha mayor intensidad, porque hay otros factores concomitantes que van agravando el dolor. El duelo diferido habla del duelo que se produce de manera postergada, eh, es decir, que se produce a posteriori, eh, en aquellas personas en las que parecería que cuando se produjo la pérdida del ser querido no hubo ningún tipo de reacción emocional, y quizás a los 4, 5, 6 meses, la persona comienza a experimentar las etapas del duelo de manera tardía, como que, vamos a decirlo vulgarmente, le cae la ficha más tarde. Yo creo que con estos ejemplos muchos de ustedes van a estar recordando un montón de infinidad de ejemplos de estos tipos de duelo. Y el enmascarado es aquel duelo que se disimula, que no pudiendo expresarse, muchas veces puede relacionarse al duelo sin derecho, pero se le agrega algo más acá, es decir, puede no existir necesariamente una situación de tabú frente a la expresión del dolor por esa pérdida, pero lo que sí hay es un trabajo personal para demostrar que se está bien cuando todavía no se está bien. Y eso sucede muchas veces cuando se produce una pérdida en un entorno familiar y supongamos muere un integrante de la familia, sea el papá o la mamá, y frente a los hijos, el progenitor trata de seguir adelante y de seguir adelante como si nada hubiera pasado, como para mantener el espíritu en alto, sin permitir que los otros integrantes de la familia puedan desarrollar sus etapas de duelo y tampoco permitiéndoselo a sí mismo. En cuanto a teorías que tienen que ver justamente con la forma en que se van transitando este duelo, hay eh, diferentes ideas que hacen al poder comprender, perdón que me fui un poquitito hacia atrás, que sirven para comprender esto que les mencionaba recién, ¿no? El tema de los duelos y cómo se manifiestan en el comportamiento. Todas estas teorías, las 6 que les estoy presentando acá, todas tienen algo en común, todas. Todas tienen un inicio en el que se produce una especie de desorganización, un proceso en el que se trata de elaborar y repensar la pérdida, y una etapa de organización final o de resolución. Todas coinciden en eso, pero hay algunas pequeñitas diferencias entre una y otra. La primera, que es la más antigua, que es la que presenta la médica Elizabeth Kubler-Ross,
que es una médica húngara que trabajó durante muchísimos años con pacientes eh, que necesitaban cuidados de final de vida. Ella fue pilar de los cuidados paliativos. Describe, en función de su observación, la observación de las personas que fue atendiendo, observó que todas las personas que atendía pasaban por ciertas etapas emocionales y ella las describió como 5 etapas: la de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Una primera etapa en que la persona, cuando está enfrentada a la probabilidad de pérdida, dice: esto no puede ser así, no, 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 no puede ser, a mí no me puede pasar, esto no es así. Una segunda etapa en donde la persona se enoja: ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Una tercera etapa que es, bueno, sí, pero a ver, si yo hago esto y hago aquello y tomo este medicamento, eh, te prometo, es donde la persona se vuelve a veces muy, muy creyente, en donde establece pactos consigo mismo para tratar de modificar esa realidad. No pudiendo modificar esa realidad, sobreviene la etapa de depresión, en donde la persona se entristece, entendiendo que se está avanzando hacia algo que es inexorable, hacia una pérdida que va a ser inexorable. Y por último, la última etapa, que es la aceptación, que es decir: sí, esto es así, va a suceder y lo acepto en paz. Estas etapas que están descritas del duelo, estamos hablando que estas etapas son manifestadas tanto por la persona que está experimentando la pérdida de su vida, es decir, la persona que está en proceso de muerte, toda vez que está consciente, por supuesto, así como los allegados. Cuando estamos hablando de pérdida frente a la muerte, la pérdida es por ambas partes. Es la pérdida que experimenta la persona por tener conciencia de que va a perder la vida, y la pérdida del entorno, que es consciente de que va a perder a su ser querido. Es decir, va por los dos lados y las etapas se cumplen igual desde diferentes lugares en ambos casos. Y esto también se traslada a otras pérdidas. Por ejemplo, acá ahora porque estamos hablando del tema de la muerte, pero por ejemplo, frente a una enfermedad que requiere una mutilación, la pérdida de una pierna, la pérdida de un brazo, también atraviesa estas etapas. También va a atravesar una etapa de negación, ira, negociación, depresión y aceptación, porque es la pérdida de una parte del cuerpo, es una pérdida. Es decir, cuando hablamos de duelo siempre hablamos de pérdidas y nos vamos a focalizar obviamente en la mayor pérdida de todas, como dijimos al principio, que es la muerte, que esa es la que está por encima de todas. La segunda teoría, que es la del apego, que es de la década del 80, sigue una secuencia bastante parecida: una primera de embotamiento, añoranza y búsqueda, desorganización y desesperanza. Eh, en la primera hay una desorganización, embotamiento, no se comprende qué es lo que pasa, se está tratando de asimilar la información para poder entender lo que está sucediendo y la posibilidad de una pérdida. Luego, la añoranza y la búsqueda se parece un poco a la etapa de la negociación, en donde se produce una cierta meseta en el comportamiento de la persona, en la que se buscan las razones, en las que se trata de modificar esa realidad. Y una etapa final, una etapa consecutiva de desorganización y desesperanza, en donde ante la evidencia de que la pérdida es inexorable, existe una etapa que podría ser equivalente a la de la depresión en las etapas de la muerte de Kubler-Ross, finalizando con una de reorganización que es la de aceptación de la pérdida. Fíjense que el patrón más o menos se repite. En el modelo de las tareas del duelo, lo que establece este modelo de las tareas de la década del 80 también, pero un poquitito más adelante, es que la persona realiza una serie de actividades en su conducta para poder justamente atravesar, como dijimos al principio, estas etapas en la que en un principio la persona tiene que aceptar la realidad de la pérdida, tiene que enfrentarse ante la evidencia de que se va a producir una pérdida,
se tiene que permitir experimentar el dolor de ese duelo, adaptarse al mundo, lo que tiene que ver un poco con, comparándola con la primera que mencioné, con la etapa de la negociación, recolocar finalmente recolocar emocionalmente al difunto, en este caso estamos hablando de la pérdida desde el lado de los familiares y continuar la vida, es decir, llegar a la aceptación. El modelo del proceso, se llama también modelo del proceso R o el proceso Rando, porque además también proceso R porque todas las etapas comienzan con R, habla de reconocer primero la pérdida, reaccionar al dolor, es decir, reconocer y expresar el dolor que produce esa pérdida, la reminiscencia, abandonando los viejos apegos, quiere decir recordar positivamente todo lo que tiene que ver con la figura de esa pérdida y finalmente readaptarse y aceptar esa pérdida. Eh, otra vez volvemos a ver un patrón bastante similar. El modelo de proceso dual, que es mucho más sencillo, que habla de reconocimiento de la pérdida y luego de un proceso de restauración, simplifica un poquitito más todas las etapas, pasando por alto la meseta, que sí describen las otras teorías. Y por último, las teorías posmodernas, en las que, como todas las teorías posmodernas en muchos aspectos, la posmodernidad siempre apunta a la ambigüedad. Es decir, la tendencia actual de la posmodernidad es que en todos los aspectos en donde se teoriza, todo parte de la ambigüedad. Nada es absoluto, todo es relativo, no hay bien, no hay mal, no hay blanco, no hay negro, no hay masculino, no hay femenino, no hay blanco, no hay gris, es decir, todo es relativo. Y lo que plantean las teorías posmodernas es que los duelos, hay tantos duelos como personas hay en el mundo, y que todos los duelos se producen según la situación de cada persona y lo que esté atravesando cada persona. Lo que yo personalmente no adhiero mucho a las teorías posmodernas porque no me da no me da demasiados argumentos, me deja demasiado libre, demasiado librada al azar como para yo tener herramientas psicológicas para poder ayudar a las personas a atravesar su duelo. Ese relativismo en algún punto me deja vacía de contenido para poder establecer por lo menos un cierto patrón en todas las personas, que sí lo tenemos. Nosotros, a partir del momento que observamos eh, con cierta frecuencia los duelos en las personas y acompañamos la pérdida de sus afectos, podemos observar cierto patrón. Entonces, es bastante útil seguir ciertos modelos, que no es etiquetar a las personas, porque a veces existe con la posmodernidad una especie de cosa urticante con respecto a no etiquetar a la gente, que en realidad también a veces diversificando tanto también se etiqueta demasiado. Lo que se hace, se genera mayor cantidad de etiquetas, pero no es malo reconocer ciertos patrones similares entre las personas porque eso nos puede servir de guía para poder ayudar más a las personas y a nosotros mismos también. Hay factores que influyen en la pérdida y el duelo, es decir, que pueden modificarlo o acrecentarlo, cambiarlo, sí. La etapa del desarrollo humano, no podemos eh, tratar el duelo, entender el duelo cómo lo atraviesa un niño, por ejemplo, a cómo lo puede atravesar un adulto. El niño no tiene conciencia de muerte del otro, si tiene conciencia, es decir, la pérdida la va a atravesar, pero no conociendo certeramente de qué se trata la muerte, probablemente las etapas que tenga que atravesar las va a atravesar de una manera diferente o más tórpida o con ciertas prolongaciones. Si bien también en los niños se producen estas etapas, pero se van a producir con ciertas modificaciones dependiendo principalmente de la edad que tenga el niño. Las relaciones que se establecen entre las personas influyen en la pérdida. Obviamente, vamos a hablar ahí en ese caso de lo que son relaciones cercanas y relaciones
lejanas o relaciones en las que hubo demasiada conflictividad, obviamente que van a influir en el momento de la pérdida a que haya, a que esa pérdida se produzca, se resuelva con mucha más rapidez o no. La naturaleza de la pérdida, las circunstancias. La naturaleza de la pérdida habla de las circunstancias. Se trató de una muerte sorpresiva, repentina, en circunstancias de violencia, en un contexto de violencia, eh, asociado a otra situación de sufrimiento. Es decir, el contexto, la situación en la que se generó esa pérdida que puede llegar inclusive en algunos casos a aumentar el sufrimiento o aumentar el dolor. Las estrategias de afrontamiento. Cada persona tiene diferentes capacidades o recursos para poder afrontar psicológicamente las pérdidas. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado hablar o mismo hemos dicho, fulano de tal o fulana de tal, esta pérdida no se la va a bancar, no la va a resistir? Vamos a suponer que estamos frente a una persona que viene de sucesivas pérdidas y tiene que atravesar otra pérdida más, otro duelo más. Probablemente tenga agotadas sus estrategias de afrontamiento, no tenga recursos psicológicos suficientes y vamos a temer por su salud psíquica. Piensen en una persona que ha perdido, eh, vieron esos casos en donde por una cosa o por otra se han perdido sistemáticamente varias vidas dentro de un contexto familiar en un lapso corto de tiempo. Se van agotando las estrategias de afrontamiento, los recursos, y cada vez se va haciendo más difícil atravesar el siguiente duelo, pasando de un duelo normal a un duelo patológico. El estatus socioeconómico también es un factor porque agrega un sufrimiento adicional frente a, por ejemplo, la incapacidad de poder contar con ciertos apoyos o ciertos recursos para poder disminuir el dolor. Por ejemplo, eh, una persona que quizás por su situación socioeconómica no tiene que atravesar un proceso de pérdida y de duelo que quizás en otro contexto podría haber sido con un sufrimiento muchísimo menor, porque una cosa es, imagínense, les voy a dar una situación extrema, una situación de enfermedad prolongada en la que el grupo familiar o el entorno no tiene ni para comprar un analgésico, ni siquiera puede paliar el dolor y poder lograr que atravesar toda esa etapa sea lo mejor posible. Muchas veces el contexto socioeconómico a veces agrava el sufrimiento porque le resta recursos materiales para poder atravesar y subsanar ciertos problemas que se presentan durante el proceso de duelo y durante el proceso de muerte y sufrimiento de la persona, si es que se está atravesando una enfermedad prolongada, por ejemplo. Y las creencias religiosas y espirituales también influyen. Yo soy de las que siempre digo algo que, bueno, quizás muchos no lo compartan, pero bueno, yo lo comparto con ustedes y luego dirán si les sirve o no les sirve. Pero yo soy de las que pienso que el ateo deja de ser ateo a partir del momento en el que está en la cama de un hospital gravemente enfermo. A partir de ese momento se vuelve como por arte de magia, se vuelve creyente. Eh, Esto viene a colación de que la espiritualidad no por nada es una necesidad que Virginia Henderson considera, porque los seres humanos no estamos atravesados únicamente de materialidad, precisamente por esta conciencia de finitud que tenemos, estamos atravesados también por una vida espiritual, eh, por una vida que tiene que ver con las emociones y con la trascendencia. Entonces, en este tipo de situaciones en las que tenemos tantas preguntas y tan pocas respuestas, el apoyo espiritual que muchas veces se logra a través de las creencias y las religiones, representa algo que puede llegar a mejorar o soportar bastante el proceso de duelo y disminuir el dolor significativamente. No olvidemos que existen derechos para la persona durante la etapa que está atravesando, dirigida hacia el final de su vida.
porque se habla mucho de los derechos humanos, pero es como que los derechos humanos están ahí ubicados en la persona que vive y no en la persona cuando se está aproximando al final de su vida, que también es parte de su vida y es parte de su existencia. Y no las tenemos que olvidar, porque frecuentemente, como estamos tan focalizados en la vida, y, tenemos la mente puesta en otra cosa y ese mecanismo a través del cual nosotros tratamos de negar la muerte, porque recuerden que para el ser humano, siendo la muerte algo totalmente carente de resolución en la vida de todas las personas, es lo único que ninguna persona tiene resuelto, tiene totalmente no tiene resuelto porque es parte inexorable de los hechos de la vida, tendemos a negarlo. A mí no me va a pasar, esto, bueno, cuántas veces muchas personas adquieren conductas de riesgo que uno dice, pero ¿cómo hace fulano de tal o cual cosa? ¿No se da cuenta que se va a matar? Pero está la famosa frase que dice, a mí no me va a pasar, eso le pasa a otros, a mí no me pasa. Eso parte de los mecanismos de defensa naturales que tenemos para seguir andando adelante, porque si nosotros nos levantamos todas las mañanas pensando que vamos a salir a la calle y nos puede atropellar un colectivo, no salimos a la calle, no comemos, no dormimos, no hacemos nada. Es la chispita natural que tenemos para seguir andando y esa chispita es muy parecida a la chispita que tienen los animales que viven el día a día. Pero obviamente tenemos también otra chispita que cada tanto, como un pajarito, nos está martillando en la cabeza y nos dice, ojo que tenés fecha de vencimiento, ojo que en algún momento tu vida va a finalizar. Pero es natural que la persona no lo piense, toda vez que no hay razones para estar focalizado en eso, salvo que existe una condición psicológica anormal o patológica que haga que la persona esté permanentemente pensando en su finitud. Y vamos a repasar algunas. Hay una en particular que yo la puse en rojo porque quiero hacer un apartado sobre eso. Ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de su muerte. ¿Cuántas personas, cuando están atravesando la etapa final de su vida, lo que se llama una etapa terminal, con cuidados al final de su vida, este, ya son tratados como que casi están muertos? Es decir, ya no se les habla, ya no se les escucha, no se les deja expresarse, no se los acompaña. Es decir, los cuidados están dirigidos específicamente al cuerpo y no a la persona. Eso se ve muchas veces en las instituciones de salud. Mantener una esperanza, cualquiera sea esta, no importa si la persona quiere creer que aún así se va a curar y va a poder seguir viviendo un tiempo más, no está mal acompañar ese sentimiento. Eh, Dejar que la persona exprese sus sentimientos, sus emociones, no importa la edad que tenga. Eh, Yo trabajé siempre toda mi vida en pediatría y neonatología, muy poquito tiempo en el área de adultos. Me ha tocado acompañar la muerte de adultos y la muerte de niños y de neonatos. Y en el caso particular de los niños, he tenido la oportunidad de atravesar la proximidad de la muerte en chicos en perfecto estado de conciencia y chicos que quieren hablar de la muerte. Y sucede que, claro, el entorno tan perturbado por la situación a veces prefiere que de esas cosas no se hable, pero si el niño tiene deseo de hablar sobre su muerte, debe hacerlo. Es duro para la persona que va a escuchar, pero tiene que entender que es la necesidad de ese niño, que no se puede acallar eso simplemente porque no lo queremos escuchar, y que precisamente es lo mejor que podemos hacer por ese chico, dejar que hable, que pregunte. A mí me tocó en una oportunidad con una niña de 9 años, hablar de la muerte una noche, sabiendo esa nena, Natalie, se llamaba Natalie Flexer, quizás les suene el nombre porque hay una fundación frente al Garrahan que se llama la Fundación Natalie Flexer, que lleva su nombre. Esta niña padeció de un osteosarcoma y en la última internación se detectaron metástasis pulmonares y hepáticas.
Y bueno, sucedió la conspiración de silencio. Nadie se animaba a decirle que ya no se podía seguir adelante con el tratamiento. Y esa noche yo recuerdo que me tocó el timbre de la habitación, la mamá estaba durmiendo y me llamó para hablar de la muerte. A mí medio que me agarró con pocos recursos, pero no pude salir de la habitación, no tuve el impulso de salir de la habitación y decir, no, mirá, vamos, quédate mirando dibujitos. No, sí recuerdo muy bien esa noche, recuerdo que me senté con ella y la escuché y hablamos prácticamente como dos mujeres adultas, porque además también la experiencia que estaba atravesando esta nena la había hecho madurar de golpe, ¿no? Entonces hablaba desde un nivel de madurez muy elevado, hablábamos sin edad prácticamente, ¿no? Desde nuestros temores, nuestras dudas, eh, sobre si hay un más allá. Para mí fue una experiencia muy fuerte, pero la recuerdo hasta el día de hoy y siempre se la comento a los alumnos para expresarles que no tengan miedo de hablar de la muerte frente a una persona, tenga la edad que está por atravesar el umbral, ¿sí? Porque lo necesita. De ser liberado del dolor, es decir, una persona no puede morir dolorida, tenemos que hacer poner todos los recursos a disposición para evitar el sufrimiento, es humano, es parte de un derecho humano, de no morir solo. Y sobre eso quiero detenerme mucho. ¿Saben por qué? Porque el personal de salud el año pasado, en contexto de pandemia, inclusive al día de hoy, aunque hoy ya empezaron a aflojar un poco, permitieron una gravísima violación a los derechos humanos. Y lo permitieron. Permitieron un grave abuso hacia los derechos humanos, impidiendo que por el contexto de pandemia los familiares de pacientes con COVID no pudieran despedirse de sus seres queridos. Eso fue muy grave, eso es una mancha en el personal de salud, tanto médico como de enfermería, porque lo permitieron y fueron cómplices de una gravísima violación a los derechos humanos. No había ninguna razón ni ninguna excusa para privar de la última despedida y dejar morir solos a muchas personas, a muchos pacientes. Y eso el año pasado se hizo. Se impidió que los familiares pudieran verlos. De hecho, hubo que escuchar, lamentablemente, a un funcionario que sobre un caso particular que se suscitó el año pasado, de un padre que tuvo que viajar a Córdoba porque quería despedirse de su hija, que, que tenía un cáncer en una etapa avanzada. Esa, este, esa paciente, Solange Muse se llamaba, no pudo cumplir con su último deseo, que era ver a su padre, al que amaba muchísimo. Y el padre no pudo verla porque no le permitieron trasladarse, porque cuando ingresó a la provincia, que el hisopado, que no, porque te da positivo y volvete de vuelta, lo hicieron ir y volver, lo tuvieron como pelotita, como bola sin manija. Ahora bien, el personal de salud sí podía atenderla a ella, sí podía atenderla. Estilo de astronauta al padre, ponele 5 camisolines, 4 pares de guantes, 10 barbijos, ponele todo lo que quieras, pero no impidas que vaya a ver a su hija en persona. Eso es gravísimo. Y recuerden que ese no es el único derecho humano que se ha violado y se está violando actualmente en el contexto de pandemia, con la excusa de la pandemia. No seamos cómplices, ¿sí? Seamos razonables y separemos la paja del trigo, que es cuidar la salud de las personas y que es ir a atentar contra los derechos humanos. Creo que hubo y hay muchísimos excesos. Es más, pasaron meses y meses de miles de personas que murieron solas, sin poder despedirse de sus seres queridos,
hasta que se empezó a aflojar un poquitito a mediados de septiembre y ahora estamos ahí, que sí, que no, que sí, que no, porque todavía sigue habiendo todo este tema del aislamiento con las personas con COVID, que si bien los aislamientos del punto de vista infectológico son válidos, si el personal de salud vestido convenientemente puede tomar contacto con estas personas, los familiares también tienen derecho. Nadie dice que vaya toda la parentela junta y que vayan a tomar un café adentro de la habitación. Estamos hablando simplemente de reservar un momento, aunque sea 15 minutos, de estar en contacto con esa persona. Y en eso nosotros tenemos mucho que ver y no podemos permitirlo. Y me extraña mucho que yo tenga que decirlo y se lo tenga que transmitir a mis alumnos y que personal recibido y con años de experiencia permitió esto, porque lo que permitió fue sostener un aplastante modelo hegemónico y no modelo médico hegemónico, modelo sanitario hegemónico, en donde vos haces lo que yo te digo y si te quiero despersonalizar, te despersonalizo. Y si te quiero privar de el último, el último saludo a tu familia, te voy a privar. Es muy grave lo que está pasando. Entonces, seamos conscientes y dejemos claro qué es cuidar la salud de las personas, pero cuidar la salud de las personas con criterio y respetando los derechos de las personas. Otros derechos del paciente moribundo. Obtener una respuesta honesta siempre, no ser engañado. A eso me refiero con la conspiración de silencio. ¿Saben lo que es la conspiración de silencio? Es esas situaciones en las que al paciente no se le dice que tiene una enfermedad que lo puede llevar a la muerte para que no sufra. Y en realidad es lo peor que pueden hacer, porque el paciente sabe que tiene, que está jugado. Es como el caso de Natalie. A Natalie le practicaron la conspiración de silencio. Cuando ella va a la cirugía y vuelve de la cirugía, le dijeron que estaba todo bien, pero Natalie se dio cuenta que estaba todo mal. Lo percibió, lo sintió en las miradas, se dio cuenta. Y ella no tenía la oportunidad de hablarlo con nadie, salvo conmigo. Por eso esa noche me llamó y me preguntó, primero me lo dijo, primero la dice, yo sé que en la cirugía las cosas salieron mal, es así, ¿no? Y yo no le pude mentir, tuve que decir, sí, este, no, no salieron bien, no, no creo que se pueda seguir tu tratamiento. Eh, Me costó decirlo, pero no podía negárselo. Sobre la conspiración de silencio hay un cuento que voy a ver si se los puedo subir, un cuento de Cortázar, no es muy largo, que se llama La salud de los enfermos. Es muy interesante y justamente expone la conspiración de silencio y cómo a través de la conspiración de silencio una familia puede llegar a la locura. Es muy interesante y no es muy largo. Obtener la atención personal de personal médico y de enfermería, incluso si los objetivos de curación deben ser cambiados a objetivos de confort. Es decir, el paciente en una situación de final de vida tiene que seguir teniendo cuidados como exactamente igual que si no estuviera en esa situación. Es decir, tiene que seguir siendo alimentado, asistido, confortado, bañado, exactamente igual. Tiene que seguir teniendo las mismas atenciones hasta el último minuto. Eh, Recibir ayuda de la familia y para la familia para poder acompañar, es decir, ser acompañados, morir en paz y por sobre todas las cosas, morir con dignidad. Y lo que yo mencioné antes de morir solo, no es morir con dignidad. Bien, pasemos ahora un poco más al plano físico. Cuando estamos frente a una persona con signos de muerte, hablamos de una persona que va a presentar un cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias, o cese irreversible de toda actividad cerebral, incluida la del tronco cerebral. Esto quiere decir que la persona puede tener actividad cardíaca y respiratoria porque es asistida mediante drogas y mediante equipos, como por ejemplo el respirador, la asistencia respiratoria mecánica, pero eso no significa que la persona esté viva. ¿Por qué? Porque a partir del momento, si el cerebro, el tronco cerebral se encuentra dañado,
que es el tronco cerebral, se encuentra en la base del cerebro y regula los signos vitales, si eso se encuentra dañado, yo le retiro la asistencia respiratoria mecánica, le retiro las drogas y el paciente fallece porque no tiene la regulación del sistema nervioso central. Estos signos van acompañados de ausencia de respiración y de latido cardíaco, ausencia de movimientos, pérdida del control de esfínteres, apertura de los párpados, mirada fija, las pupilas se van a encontrar agrandadas de tamaño, eso se llama midriasis, y no van a estar reactivas a la luz, o sea que van a estar arreactivas a la luz. La mandíbula se relaja y la boca también, conjuntamente con eso, se relaja. A eso se le van a acompañar otras características que van a dar el indicio de muerte, que es la rigidez corporal, la reducción de la temperatura corporal, la coloración, el cambio de coloración de la piel en las áreas de decúbito, que es el livor mortis, que es áreas en donde la sangre se va a desplazar y acumular, formando como áreas moradas. Eso se produce a partir de los 40 minutos del, del deceso. Con el cese de la circulación, la sangre comienza a caerse hacia las áreas de decúbito y conforme van pasando las horas, los tejidos corporales se van a reblandecer y liquificar, que eso significa que es el proceso de degradación del tejido, pero eso se va a producir recién a partir de las 36 horas, de las entre 24 a 36 horas, y es un proceso muy gradual. Para lo que es el cuidado corporal y algunas cuestiones que hacen a los protocolos para poder identificar los cuerpos eh, y poder registrarlos correctamente, eh, la fecha y la hora de muerte deben coincidir, tanto para enfermería como para el personal médico. Tienen que ponerse de acuerdo cuando institucionalmente se produce un deceso. No debe haber discrepancias entre la hora y la fecha de muerte. O sea que tiene que ser conversado entre ambos para que ambos coincidan en el momento en el que se produjo el deceso. Los registros deben incluir el nombre del médico que certifica la muerte, eh, los nombres de las personas que hacen solicitud de donación de órganos o tejidos, si es que eso existe, eh, qué entorno familiar existe para poder avisar. Esa es información con la que nosotros tenemos que contar para saber a quién llamar cuando se produjo el deceso. Eh, Tener por escrito eh, consignado si existe algún tipo de tarea especial o preparación especial del cuerpo según creencias culturales o religiosas. Los, em, Se tienen que retirar tubos, dispositivos o vías del cuerpo. eh, los artículos personales de la persona deben ser separados y entregados a un familiar. em, Se debe etiquetar el cuerpo, eh, y se debe dar aviso al sitio donde va a trasladarse y destinarse el cuerpo para después ser llevado fuera de la institución. Sobre eso existe una secuencia que nosotros seguimos para preparar lo que se llama el óbito. Al paciente que muere, que fallece, se le dice paciente que ha obitado. Y en ese caso, una vez que fallece el paciente, siempre lo que se prioriza es primero el primer contacto con la familia. Primero que nada, la familia tome contacto con la persona fallecida. Una vez que ha tomado contacto con la persona fallecida, se los invita a retirarse para luego realizar una serie de tareas en el cuerpo para que se encuentre en mejores condiciones para que luego pueda ser trasladado y que pueda continuar estando acompañado por la familia que está en pleno proceso de duelo. Eh, para ello se va a realizar no solamente los registros pertinentes, sino que se van a retirar los dispositivos que tiene colocado el paciente, se lo va a bañar
se le va a quitar todos los restos de fluidos que hayan quedado y digamos que se hayan desprendido del proceso de la misma enfermedad que atravesó el, el paciente. Se le puede el tema de lo que son oficios religiosos se puede permitir luego de que se haya acondicionado el cuerpo. Eh, Se van a limitar la salida de fluidos corporales de la región anal colocando una torunda de algodón en la región anal. Se colocan también torundas de algodón en ambas fosas nasales y en lo posible se trata de acomodar la mandíbula, entendiendo que conforme van pasando los minutos y va pasando la hora, se va a producir la rigidez de la musculatura. Entonces, se trata de preservar el cuerpo de la mejor manera posible para que los familiares puedan verlo lo más arreglado posible. Em, el cuerpo después va a ser cubierto por una sábana, no se lo viste, eso después se realizará en la casa funeraria, pero antes de salir de la habitación va a ser identificado con 3 rótulos. Un rótulo en el tobillo, un rótulo en el pecho, un rótulo adhesivo en el pecho, un rótulo adhesivo en el tobillo y luego va a haber un rótulo externo en la bolsa de óbito. La bolsa de óbito es una bolsa de PVC este, de, este, de micrones suficientemente compactos como para justamente prevenir cualquier rotura o pérdida de fluidos, que tiene en su exterior un espacio para colocar la tarjeta con la identificación del paciente, en donde se coloca nombre, el número de historia clínica y la procedencia. La procedencia del cuerpo para saber de qué servicio viene y luego es trasladado a la morgue de la institución. Cuando se prepara el cuerpo para que la familia vuelva a pasar a verlo, se lo debe dejar cubierto con una sábana limpia, con la cabeza en una almohada, los brazos sin cubrir, eh, de una forma que impresione dormido, ¿sí? Que resulte lo menos impactante posible para la familia. Eso tiene que ver también con el trato digno al cuerpo de la persona que ha fallecido y también el trato digno a la familia. Eh, la familia tiene la opción de elegir si quiere ver el cuerpo o no, no hay que obligarlos y pueden verlo todas las veces que quieran y hay que dejarlos un rato a solas para que puedan expresarse emocionalmente. Em, Preparar el entorno de la mejor manera posible, despejar todo lo que tenga que ver con tubuladuras, guías que están colgadas y todo lo demás, dejar arreglado el lugar para que ese espacio sea un espacio que además refleje el respeto que nosotros tenemos por esa persona que ha partido y por la familia que lo va a despedir. Con respecto a nuestra actitud, ¿no? No está mal que nosotros, si hemos acompañado ese proceso y quizás lo hayamos hecho por mucho tiempo o poco, no lo sabemos, que nosotros nos despidamos de la familia también. No somos de madera. Y yo les puedo decir, les puedo asegurar que personalmente yo considero que es un error lo que muchos creen por ahí, que andan diciendo por ahí, de que el personal de salud se acostumbra a la muerte. ¿Vieron que andan diciendo por ahí? Sí, se acostumbran a la muerte y hasta se lo toman a la ligera. Yo personalmente no. A mí no me pasa. Quizás sea un bicho raro. A mí no me sucede. Eh, a mí la muerte de mis pacientes me afecta. Obviamente no me va a afectar como le afecta a la familia porque no tengo una historia afectiva con esa persona, pero me afecta eh, por el paciente, por la familia y por mí misma también. Porque yo también, porque no le está sucediendo a esa persona algo extraño que no me va a suceder el día de mañana a mí o a un ser querido. Entonces, la situación
siempre afecta. El tema es que como profesional vos la comprendés la situación. Y el comprenderla hace que te posiciona en un lugar de mayor serenidad, básicamente. Pero eso no significa que te afecte. Y tampoco está mal llorar. Y si estuviste acompañando a una persona durante mucho tiempo, estableciste lazos afectivos con y esa persona falleció, y cuando fallece llorás, y llorás con la familia, eso no significa que seas una persona blandita ni que no sirvas para la profesión, todo lo contrario. El día, y acá repito las frases que escuché en una serie de televisión que justamente trataba el tema de la enfermería. El día que cuando fallezca un paciente y no sientas absolutamente nada, anda pensando en retirarte de la profesión, porque seguramente algo vas a hacer mal, porque te está faltando una pieza fundamental que es la humanidad. Y eso no se puede perder. Sí, a veces sucede con algunos profesionales que se ponen, es decir, que establecen algunos mecanismos de defensa y se ponen un poquito jocosos con el tema de la muerte, pero yo creo que eso lo atribuye un poquitito a ciertos mecanismos de negación eh, para evitar hablar del tema. Pero yo creo que en muchos casos les afecta, pero lo que hacen es establecen algún tipo de mecanismo defensivo este, para poder apartarse del tema del conflicto. Bien, como todo esto está escrito y lo tienen en el módulo, después lo pueden leer tranquilamente paso por paso. Las instituciones tienen protocolos preestablecidos, pero son todos muy similares a todo esto que estoy relatando, a que la preparación del cuerpo la realiza enfermería, a que dependiendo la situación, la familia puede verlo inicialmente o puede verlo después que uno prepara el cuerpo. Eso siempre tiene que hablar con la familia. Muchas familias dicen, no, no quiero entrar a verlo ahora, después que vos termines, te dicen. Y bueno, te dejan trabajar tranquila y cuando el cuerpo ya está, porque ¿qué pasa? En algunos casos el paciente quizás estaba con muchas guías, tubos, cosas, y no quieren verlo así, llevarse esa imagen, entonces prefieren que vos termines de acondicionarlo, peinarlo, acicalarlo, bañarlo, darle perfume, acondicionar el entorno, la unidad del paciente y llevarse esa otra imagen, más allá de que después se realice el velatorio. Lo que pasa que, bueno, no sabemos si en algunos casos de ahí directamente no hay velatorio y va a cremación, entonces quizás la última imagen que tengan de ese ser querido sea en la habitación del hospital. Bien, y cerrando un poquitito el tema, no nos tenemos que apartar de nuestra misión, ¿no? Porque cuando hablamos de cuidar, hablamos de un montón de cosas y de hecho el año pasado y nos vivimos llenándonos la boca de la palabra cuidar, pero el cuidar implica muchas cosas. Por esa razón yo no terminé nunca de entender las barrabasadas que se hicieron en nombre del cuidar el año pasado, y también se está haciendo en parte, con respecto a lo que les comentaba, ¿no? Al de privar del acompañamiento físico a los pacientes terminales con COVID. Eh, Ahí me parece que las cosas fallaron bastante. Porque cuidar significa establecer relaciones de colaboración, de confianza, ofrecer nuestros conocimientos para la mejora continua y para dar una atención de excelencia. No puede ser un acto que esté centrado solamente en lo físico, en lo frío. Tiene que tener mucha sensibilidad, respeto, ternura, ser nosotros mismos. Por eso les decía hace un rato, ¿querés moquear con la familia y llorar con la familia? Llorá, ¿cuál es el problema? ¿Eso te hace más débil? ¿Eso te hace menos profesional? No, te hace más humano. Eh, ¿Los profesionales de enfermería cuidan y acompañan? Sí, son los que están las 24 horas
al lado de las personas. El personal médico realiza sus intervenciones, pero una vez que fallece el paciente, notifica del fallecimiento y se va. Y es enfermería quien se queda con el paciente y que se queda en estos detalles. Y es en buena medida por eso que yo elegí ser enfermera. Acompañar es dar la mano al enfermo y caminar juntos hasta el umbral de la puerta que solo él puede traspasar. Me parece una frase muy, este, muy gráfica, ¿no? Para que la recuerden. Nosotros los vamos a acompañar. Es ayudar al enfermo y a su familia a hacer lo asumible o inasumible. Es establecerle esos, perdón, que se me está yendo esto porque quiero correr un poquitito hacia arriba si pueden leer. Es acompañarlos en situaciones que son eh, límites y que quizás tengan que atravesar, eh, pensar en hacer algo que tienen que aceptar o que quizás no aceptarían en otras circunstancias. No es simplemente la técnica, el miligramo, le aplico, les pongo la sonda, le saco la sonda, son cualidades humanas. Y es cierto que nosotros cuidamos, ¿sí? No siempre podemos curar el cuerpo, porque el cuerpo es finito, pero sí podemos sanar el alma, porque ese acompañamiento que nosotros hacemos deja una huella imborrable en el espíritu de las personas. Luego les dejo flotando a cada uno de ustedes en su interior, que piensen que quiera pensar en la espiritualidad y si el que acaba de pasar el umbral también se está llevando eh, una sanación de parte nuestro, cuando nosotros le facilitamos quizás el acompañamiento con su familia y que pueda ir cerrando todas aquellas cosas pendientes que necesitaba cerrar en esa última etapa de su vida. Quizás nosotros lo ayudemos a eso y quizás ese espíritu se lleve ese mensaje al más allá de parte de nosotros. Ahí los dejo cada uno con su creencia. Así que recuerden, pueden marcar la diferencia, sean diferentes y realmente demuestren que pueden hacer una enfermería mucho mejor. Así que bueno, eh, les mando un abrazo gigante. Espero que esto les haya servido de mucho y bueno, nos seguimos viendo. Chao.